hoy. ¿Tienen alguna duda de las clases pasadas? Vectores. ¿Sí? Hoy lo que tengo planeado para hoy sería las leyes de Newton. Sería empezar con la primera ley y si da el tiempo, un poco de la segunda ley. Después, el martes que viene, terminamos con eso y ya empezamos a hacer ejercicios del práctico. No sé si ustedes ya pudieron bichar algunos ejercicios, no sé si los habilitaron los prácticos. ¿Están habilitados en la página? Sí, sí, ya están habilitados. Sí, los habilitaron ahora. Ahí va, perfecto. Hay ejercicios que todavía no van a poder hacer, o sea, con lo que dimos por ahora no pueden hacer, capaz que igualmente les sale porque capaz que vieron algo en el liceo, pero el martes y el jueves que viene vamos a tocar ejercicios de práctica. Igual está bueno que vayan haciendo algunos ejercicios y de repente caigan con dudas a la clase. Así que, Profe, sí. disculpa, ¿en qué parte están los ejercicios? ¿Viste en donde vos estudiás? Digamos, está la sección de dinámica y eso para esta semana. Eh, ¿Sacás? Ah, ah, mira, te sí, muestro. sí, sí. Ahí va. Vectores sería. Vectores, no. Mira, sería. Acá no tenés, digamos, todos los temas. Tenés este que es por capítulos. Capítulo uno fuerzas. Capítulo 2 leyes de Newton. Y siempre el último capítulo van a ser los prácticos. Ah, ahí Hasta va, el 2 y el 3. perfecto. Y acuérdense de hacer, los que no hicieron, la tarea de vectores. ¿Sí? Que eso Ah, es hasta el domingo, creo, o el sábado. ahí va, Así que dale. hagan eso, porque Tuve una además, sí. pregunta sobre eso. ¿Ese es obligatorio? ¿O es...? No, obligatorio no es. Lo que te da puntitos, ¿no? Te suman puntos para que después se suman al parcial. O sea, si vos en el parcial te sacás, por ejemplo, 48 sobre 50 y no sé cuántos puntos te da esta tarea particularmente, pero pongámosle que te da un punto. Si vos en el parcial te sacás 48 sobre 50, si haces esta tarea bien, te sacaste 49 sobre 50, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no sé cuántos particularmente puntos te da cada tarea. Eso, digamos, después lo consulto cualquier cosa, pero te suma, todo suma. ¿Sí? Profe, tengo una duda sobre eso, porque a Sí. mí el primer ejercicio se me complicó bastante para hacerlo. No, de hecho, lo respondí sí, pero fue más bien por intuición, porque y traté de hacerlo y fue la que creí correcta. Pero quería saber si en algún momento íbamos a poder de repente revisarlo o algo de eso. Ese Este, mismo. Sí, ese. ahí va. De última, para el martes y jueves que viene, que ahí van a hacer más clases de práctico, vamos a hacer ejercicios. Si quieren, puedo hacer, ¿sí? Los ejercicios que a ustedes no les hayan salido bien, así se sacan las dudas. Ahí ¿Sí? va, estaría genial, sí. Está, perfecto. Entonces, hacemos acordar igual, el martes que viene, si terminamos con todo el teórico, ya arrancamos con práctico, y si no, el jueves que viene. ¿Está? Genial, sí, te digo. Ahí va. Entonces, para hoy, lo que teníamos planeado es. Uy, ok, voy a correr esto si no lo veo. Es arrancar con las leyes de Newton. Supongo que en el liceo, supongo no, en el liceo las dieron, no sé si, no me acuerdo si en tercero o en cuarto, pero así que todos están más o menos familiarizados con Newton. Newton fue un físico, un teólogo, alquimista y matemático inglés. Vivió en la época del 1600 al 1730, 1642 a 1730 más o menos. Em, y durante esa época ya habían atrás de él muchos avances en la física, pero no se había llegado, digamos, no había como unión entre la física y la matemática. ¿Sí? No la física era muy experimental. Lo que se sabía, por ejemplo, eh, como por ejemplo las leyes de Kepler, ¿sí? Con Galileo, se sabían porque se creó el telescopio, vos podías observar planetas, podías observar el tiempo que demoraba un planeta en hacer, digamos, una vuelta alrededor del Sol, y con eso sacabas conclusiones, que eran conclusiones observacionales. O sea, no había una expresión que diga, digamos, para cualquier planeta, yo sé su periodo, por ejemplo. Y así con otras leyes de la física. Por ejemplo, las leyes del movimiento. En esa época se sabía
por ejemplo, si vos, o sea, para acelerar un objeto dependía de la masa. Se sabía, cuanto más masivo sea un objeto, más difícil va a ser acelerarlo. Pero no tenía una expresión matemática que te diga eso. No había una ley, era todo experimental. Entonces, Newton publicó, en base a todos, digamos, los descubrimientos observacionales que tuvieron detrás de él, porque, o sea, tampoco fue que el tipo, es como la imagen esa que está sentado abajo del árbol y le cayó una manzana. Y de ahí descubrió la gravedad. En realidad Newton ya tenía una base bastante grande detrás de él, ¿sí? Que se fue creando, por ejemplo, con Galileo. Y entonces Newton en 1687 publicó que en realidad él no tenía pensado publicarlo, lo publicó porque Hooke, había como una carrera con Hooke para llegar a estas leyes, sobre todo la ley de gravitación, la ley que rige el movimiento planetario. Y él, digamos, lo hizo, lo halló, pero no lo publicaba porque era para él, era como que el tipo ya se decía, yo ya encontré la ley, ya gané, ya está. Pero medio que lo obligaron a publicar lo que encontró, lo publicó en los principios de la filosofía natural, que es donde están las leyes de Newton y la ley de gravitación. Entonces, Newton dio la respuesta, por ejemplo, al movimiento planetario, que estaba en concordancia con las leyes de Kepler. ¿Sí? Que las leyes de Kepler son las leyes que gobiernan el movimiento planetario. Entonces, arrancamos con la primera ley de Newton. La primera ley es, digamos, la ley más básica y además define un sistema de referencia inercial. La primera ley dice, todo cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento con velocidad constante, salvo que sobre el cuerpo vos le apliques una fuerza externa, neta, para que sea distinta de cero. Entonces, igual, antes de hablar bien esto, quiero que alguien me diga más o menos a ver qué entienden por esta ley. Está medio claro igual en la letra, pero hay pequeñas cosas que hay que marcar, por ejemplo, velocidad constante, fuerza externa neta, pero a ver si alguno me puede decir más o menos qué entiende por la primera ley. Yo tengo un dibujito acá. Que si está en Velocidad reposo, constante. Ay, no, yo iba a decir que si está en reposo o va a su velocidad, nosotros le aplicamos una fuerza y como que lo alteramos. Claro. Ahí va. Y si vos no le aplicás una fuerza, si nadie le aplica una fuerza, Va a seguir indefinidamente. claro. ¿Está? Y entonces yo iba a decir que velocidad constante no hay aceleración. no hay aceleración. ¿Está? Ahí va. Y Va a eso va seguir a con estar. ese ritmo siempre si no le aplicamos fuerza. Entonces. Claro. ¿Sí? Va a seguir, o en movimiento, va a seguir en el estado en el que ya estaba, ¿verdad? Si estaba en movimiento, va a seguir en movimiento. Si estaba en reposo, va a seguir en reposo. Esto, entonces vamos a marcar acá, no hay aceleración. Aceleración. Vamos a correr esto porque me tapa. Ahí va. Entonces, lo primero es eso, de velocidad constante. O en reposo. ¿Sí? Y acá ya vamos a comentar algo. Que esté en reposo o con velocidad constante, digamos, es lo mismo, ¿verdad? Porque, También tiene velocidad cero, ¿no? claro, en reposo, o sea, en reposo, el cuerpo va a estar con velocidad constante. Constante es igual a cero. ¿Sí? O sea, en reposo el cuerpo va a estar con una velocidad constante que es igual a cero, nula. ¿Sí? Al ser constante, nunca va a aumentar ni a disminuir. Por lo tanto, va a seguir en reposo. Entonces, se puede generalizar como todo cuerpo permanecerá con velocidad constante, salvo que se ejerza sobre él una fuerza externa neta. Y esto es lo otro. ¿Qué entienden ustedes por fuerza externa? Para empezar. Y una fuerza que no es del mismo cuerpo. Ahí va. ¿Está? Rozamiento, por ejemplo. Claro, rozamiento, por ejemplo. O sea,
¿Y por qué es importante? Porque, está medio explícito en la palabra fuerza externa, justamente viene del exterior. Y por ejemplo, ustedes jamás se van a poder levantar si se agarran de la remera y se tiran para arriba, jamás se van a poder levantar. No tiene sentido. O sea, siempre en estos casos tienen que ser fuerzas que vengan del exterior, que sean ejercidas por otro cuerpo, ¿sí? Y que sea neta, quiere decir que sea distinto de cero, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo acá tengo un ejemplito que, leyendo la respuesta que ustedes publicaron en los foros, o sea, les robé hay un par de imágenes, acá. Pensamos en las limones o naranjas o lo que sean que están colgadas de un árbol, ¿no? ¿Qué fuerzas hay acá, por ejemplo? Sobre esta que está acá. ¿De gravedad? Gravedad. El peso, Vamos a hacer así. Sí, el peso, ¿no? Sí, el peso para abajo Tensión. y la tensión de la rama, digamos, que es para arriba. Entonces el peso y la tensión. Ahí va. Acá fuerzas externas hay. ¿Sí? Hay dos fuerzas externas. Tenemos dos fuerzas externas. Pero ¿qué pasa? Son netas. Son netas. Se anula una con otra, por eso no cae la naranja, ¿no? Claro. Entonces, acá, esto, digamos, acá, en realidad. O sea, que sea neta quiere decir que la suma, ¿no? Que es la componente total. La fuerza, al ser un vector, yo puedo sumarlas, ¿sí? Distinta de cero. Solo que sobre él actúa una fuerza neta distinta de cero. Vamos a agregar acá. ¿Sí? Entonces, la fuerza neta va a ser la tensión menos el peso. Y como yo sé que la naranja está en reposo, está quieta en el aire, esto es cero. ¿Está? ¿Y por qué esto es cero? Por la primera ley. ¿Está? Como yo sé que la naranja está en reposo, la fuerza neta tiene que ser cero, porque si no, no estaría en reposo. Una vez digamos, esta relación se deje de cumplir, cuando, por ejemplo, viene un viento fuerte y vuela a la naranja, ¿qué pasó allí? La fuerza neta dejó de ser cero. Entonces se agregó otra componente, capaz que por el viento, o capaz que el movimiento de la naranja hizo que se rompiera la tensión, la ramita. Eh, entonces, siempre tiene que darse el movimiento por una interacción del exterior. ¿Ah? Estos cambios de movimiento. A ver, vamos a ver un ejemplo que es más claro, que es el ejemplo del auto. ¿No? Si el auto, digamos, está con velocidad constante. Vamos para acá. Velocidad constante. Y para siempre, acuérdense de cuando traten con ejercicios de Newton y de mecánica clásica, tienen que definir un sistema de ejes. ¿Sí? Un sistema de ejes, yo lo defino así. Vamos a ponerlo para acá. Y yo les voy a preguntar cuál es velocidad constante y cuál no. Así que mejor vamos a borrar esto. Este no tiene por qué ser velocidad constante. No. Los dos parten del origen, digamos. O sea, los dos, en el tiempo t es igual a 0, están en el origen. O acá, está el x cualquiera. Esto es x, esto sí. Tiempo es igual a 0. Y en un tiempo es igual, no sé, un segundo. ¿cómo fue que dijo, profe, que cuándo hay que Eh, trabajar con los ejes?
Los ejes, yo siempre, o sea, los ejes de coordenadas, los dibujados donde vos querés, depende igualmente del ejercicio. Si te dice, la letra en un ejercicio te dice un auto parte del origen, quiere decir que parte del origen de tu sistema de ejes. ¿Sí? Si parte de una posición X es igual, no sé, 10, tengo una cosa ahí. Vos tenés que dibujar el autito en 10. Eso depende de la letra del ejercicio, pero si no te dice nada, yo en un principio lo pongo en el origen porque es más, por comodidad básicamente. ¿Sí? Pensemos que está en el origen acá. ¿Está? Entonces, los autores les pregunto, ambos autos en un tiempo t es igual a 0 están en el origen, ¿sí? El origen digamos que es Montevideo, no importa cuál es el origen. Y en un tiempo t es igual un segundo después, lo que he hecho antes, pero no me di cuenta. Vamos a hacer así. En un tiempo, un segundo después, el arriba está en una posición X, que es distinta a la de antes, y el abajo sigue en el mismo lugar. ¿Cuáles estos dos movimientos, o cuáles son con velocidad constante? Si, digamos, este auto se mueve con una velocidad de 1 km por segundo, y X es igual 1 kilómetro. Entonces, la pregunta es la siguiente. Ambos autos en t es igual 0 están en el origen. En t es igual 1, el arriba está en x es igual a 1 kilómetro, y el abajo sigue en el origen. Puede ser que los dos tengan velocidad constante. A ver, ¿por qué? El abajo creo, el abajo El de abajo claro. está en reposo. Claro, el abajo está en reposo. Y el arriba, Y el de arriba va siempre haciendo 1 kilómetro por segundo. Entonces ahí Claro. aumenta un segundo, aumenta 1 kilómetro. y si siempre ahora, va 1 kilómetro, 1 kilómetro. y si ahora en vez de 1 kilómetro se encuentra en una posición, luego de 1 segundo se encuentra en una posición de 10 kilómetros, ¿qué pasa ahora? Ahí sí tiene una aceleración. Claro, ahí tiene una aceleración. Entonces, esto nos traza un poquito el concepto de velocidad, ¿sí? Que es el desplazamiento sobre el tiempo. La velocidad es 1 kilómetro sobre segundo. El desplazamiento acá fue de 10 kilómetros sobre 1 segundo, por lo tanto, son velocidades distintas. ¿Sí? Entonces tuvo que haber un cambio de velocidad ahí. ¿Está? Y, a ver, como último ejemplo de esto de la primera ley, porque es un concepto que ya veo que ustedes, o sea, manejan bien porque además es un poco, o sea, es una ley bastante, ¿cómo es? Que la tenemos muy incorporada con nosotros. O sea, como estamos en el bondi, estamos en el ómnibus, y el ómnibus frena, tendemos nosotros a ir contrario, o sea, a acompañar el freno del bondi, porque sabemos que si no vamos a seguir largo y no vamos a chocar contra la gente. Entonces la tenemos bastante bien incorporada eso. O sea. Pero, por ejemplo, en un accidente, ¿no? Que es medio eso, ¿no? O sea, el auto va rápido, frena de golpe, vos seguís de largo. ¿Sí? En un principio, ¿a qué velocidad sigue? Si el auto iba a 10 kilómetros por segundo, ¿a qué velocidad sale despedida la persona? ¿A 10 kilómetros por segundo? Claro. ¿Y qué pasa si tenemos un cinturón de seguridad? Te va a frenar prácticamente con el auto. Te Claro. va a dejar en él. Es una fuerza externa que Ahí va. actúa sobre el cuerpo para detenerlo. Ahí va. Para amortiguar, claro. Claro. El caso de arriba es sin una fuerza externa. ¿Sí? Entonces, recordemos la primera ley. En el caso de que no hay fuerzas externas sobre el cuerpo va a seguir con velocidad constante. En este caso, la velocidad constante es la velocidad del auto.
el cuerpo va a seguir de largo. Ahora, si yo aplico una fuerza externa, o sea, evidentemente mi cuerpo se va a frenar con el auto, lo cual no es natural, porque algo me está cinchando para que yo no me siga moviendo. ¿Está? Entonces, esto es una aplicación digamos, de la primera ley, ¿está? Los cinturones de seguridad, por ejemplo. Ahí va. Entonces, la primera ley, y en el caso del auto se ve bastante bien, nos define un sistema de referencia inercial. ¿Sí? O sea, un sistema de referencia es un sistema en donde yo mido las coordenadas, por ejemplo, de posición. ¿Tá? O sea, por ejemplo, puede ser un sistema de referencia Montevideo. Yo vivo a 50 kilómetros de Montevideo. ¿Tá? O sea, no tiene sentido que yo les diga yo vivo a 50 kilómetros. Y no diga más nada. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber qué sistema de referencia yo estoy manejando. Porque yo puedo ir a 50 kilómetros de Montevideo o de Artigas. Entonces, es importante aclarar siempre los sistemas de referencia. En la primera ley de Newton nos sirve para definir un sistema de referencia inercial. ¿Qué les parece a ustedes? O sea, ¿tienen claro el concepto de sistema de referencia? O sea, básicamente es un par de ejes, o más de un par de ejes, en el que yo mido a partir del origen del sistema de referencia, del origen mido mi posición. ¿Lo tienen claro el concepto de sistema de referencia? ¿O hay alguna duda o algo? Creo que no. Y si yo le agrego la palabra inercial, ahí, ¿qué entienden? Que se cumplen las leyes de Newton. ¿Por qué? O sea, es verdad, pero ¿qué quiere decir que sea inercial mi sistema de referencia? Y no está acelerado el objeto. ¿El objeto? El sistema. Claro. El objeto, por ejemplo, en este caso, la persona que está en el ascensor puede acelerar. La persona puede ir con tremenda aceleración y de repente va. Guay. Bueno, esto se va a cortar. Pensé que ya lo habían solucionado, así que no sé. Pero bueno, está. Es lo que hay. Sí, no sé. Yo activé la licencia, pero la clase pasada me pasó lo mismo. Y les dije a los de Zoom, o sea, le mandé un correo y se ve que no. No está. O sea, el ascensor puede ir cambiando la velocidad. El sistema de referencia lo que quiere decir es que mi sistema de ejes, ¿tá? Los ejes estén quietos o con velocidad constante. Es un poco raro capaz imaginarlo, pero, por ejemplo, si yo estoy en un ómnibus, ¿no? Un ómnibus es un sistema de referencia inercial, el ómnibus, ¿tá? Yo puedo, por ejemplo, si yo estoy en una parado acá, y veo un ómnibus ir para allá, otra persona, ¿tá? Yo puedo ser un sistema de referencia en el que yo mido cosas que hace esta persona, ¿tá? O el ómnibus puede ser un sistema de referencia en donde se mide lo que hace esta persona. ¿Se entiende? Sí, son dos sistemas de referencia distintos. Para ustedes, Sí. ¿el ómnibus es un sistema de referencia inercial? ¿Sí? Que piense en un ómnibus que frena porque alguien lo para, porque hay semáforos. ¿El inercial sería la persona o no? La persona que está quieta es inercial. Sí, ahí va. ¿Y el ómnibus? Y el ómnibus no es inercial porque está con aceleración. Claro, está con aceleración. La velocidad del ómnibus cambia. Entonces, no es un sistema inercial de referencia. Piensen en esto, o sea, si ustedes están en el ómnibus frenan, en el sistema de referencia del ómnibus, está como ustedes están adentro del ómnibus y si tapan los vidrios y todo, muchas veces parece que ni siquiera se mueve el ómnibus, ¿sí? O sea, ustedes capaz que ni siquiera se dan cuenta que están en movimiento. Sin embargo,
de repente el ómnibus frena y ustedes se van para adelante como si alguien los empujara. Pero no hay ninguna fuerza. Y la primera ley de Newton dice que si no hay ninguna fuerza, ustedes no se van a mover. Si además no se mueven. ¿Por qué? Porque no es un sistema de referencia inercial. Porque el ómnibus no es un sistema de referencia inercial. Por lo tanto, no puedo aplicar la primera ley a ese sistema de referencia. ¿Sí? Tampoco puedo aplicar la primera ley en un auto. ¿No? Porque, evidentemente, si yo voy en el... Perdón, tengo acá. Si yo estoy en el auto tranquilamente, en mi sistema de referencia, y digo, está, perfecto. Por la primera ley, si nada me hace una fuerza, nada me va a empujar. Entonces yo voy a 50 kilómetros por hora, a 50, 500 kilómetros por hora, acelero, freno por todos lados, porque si nadie me hace una fuerza, no va a pasar nada. Pero no, porque no es necesario que te haga una fuerza, porque no estás en un sistema de referencia inercial. Entonces, si el auto frena, vos vas a salir despedido, por más que no haya una fuerza. ¿Está? Entonces, la primera ley es eso. ¿Está? Es una ley bastante simple, pero que sirve para definir esos sistemas de referencia. Acuérdense siempre de eso. Las leyes de Newton se aplican únicamente a los sistemas de referencia inercial. Voy a... Porque ahora sí. Voy a cortar. ¿Se anima a entrar de vuelta? ¿Les parece? Bueno, eso. Porque quedan 6 minutos. Les pido disculpas. Yo voy a ver qué puedo hacer, porque ya les dije a los de Zoom, pero se ve que no me dieron mucha bola. Así que dale, ya corto y ya vuelvo. ¿No? Está. Ahí va. Entonces, mi sistema de referencia tiene que estar siempre con velocidad constante. Entonces, ya hemos hablado de velocidad bastante, pero siempre recuerden que la velocidad es una magnitud vectorial. O sea, tiene una orientación, tiene una dirección y un sentido, y tiene una magnitud, ¿tá? Que es la rapidez. Y en el ejemplo anterior vimos como un conceptito ahí de velocidad, ¿sí? Que es la cantidad de, digamos, de lo que me moví en cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, entonces, a ver si yo tengo un ejemplo. Igual, para antes le quería hacer una pregunta, en el contexto de la primera ley. Vamos a borrar esto. O sea, en el contexto de la primera ley, ¿no? Si yo no hago una fuerza externa, el cuerpo no se mueve. ¿Cómo funciona, por ejemplo, un cohete? ¿Qué fuerza externa hay? ¿Será por el tema de la combustión que como que empuja el aire, capaz? ¿O a la Tierra cuando está para despegar? ¿Puede ser? Eso, claro, eso tiene sentido. De hecho, hay como cohetitos de juguete, ¿viste? Que expulsan agua, básicamente, y a presión, expulsan agua para abajo, y el cohete sale despedido para arriba a tremenda velocidad. O sea, incluso es tanta la velocidad que si se la dirigen a una persona le puede llegar a romper los huesos, literalmente. Y es nada más que agua. O sea, sale con agua que sale con mucha fuerza hacia abajo. Buenas, Pero, profe. bueno, Hola. sí. ¿Usted me sacó de clase o cómo fue? Porque No, me claro, pareció como que me habían retirado. claro, porque la licencia de Zoom por ahora no me la han activado, entonces cada 40 minutos se me corta la clase. ¿Sí? Ah, ok. Disculpa, No, no, no pasa nada. lo sacaba de clase el tipo, tío. ¿Vos te vas? No, no, tranqui. Capaz que pasa de vuelta en 40 minutos, así que. Este, eso, o sea, pero los cohetes funcionan también en espacio vacío, en donde no hay aire. ¿Tá? Por ejemplo, digamos, entre el Sol y la Tierra, en el espacio vacío, un cohete se puede propulsar de esta misma manera. O sea, expulsa, digamos, combustible. ¿Alguien tiene una idea? No, no les voy a dar la respuesta ahora, más o menos, porque todavía no tienen los conceptos capaz, pero es para que lo vayan pensando. O si alguien tiene una idea, tírela. La tienen que ver. Ay, ¿podrías repetir? ¿Cómo?
¿Podrías repetir? Porque no, recién entré y no escuché la pregunta. ¿Cómo se propulsa un cohete? Porque acá algunos dijeron, o sea, el cohete, o sea, en el contexto de la primera ley, tiene que haber una fuerza para que un cohete se propulse. Entonces lo que dijeron fue, bueno, entonces el combustible, el fuego que echa, como que empuja al aire, entonces el aire lo empuja al cohete, permitiendo que el cohete se propulse. Pero si no hay aire en el vacío, o sea, ¿cómo hace? Porque propulsar se propulsa igual. ¿Hay alguna fuerza externa en el vacío? Y externa capaz que no, hay fuerza de él, puede ser. ¿La fuerza de qué? Puede ser que tenga fuerza de él o no. Se propulsa porque no hay gravedad, era. No me acuerdo. Claro, gravedad, o sea, a ver, está la gravedad del Sol y también de la Tierra, depende en dónde esté ubicado. Pero se propulsa, siente las fuerzas de gravedad, pero son muy pocas como para propulsarla a la velocidad que se propulsa. Así que vamos a ignorar la fuerza de gravedad. ¿Qué otra fuerza hay en el vacío? No hay Si es que la ninguna, hay, ¿no? no hay ninguna, ¿no? Ah, ¿Y entonces cómo se propulsa? En el contexto de la primera ley. porque viene con una velocidad constante. Si la mantiene después de que cuando Claro, llega al vacío se mantiene así. la mantiene, pero además acelera. Muchas veces puede acelerar. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que esto no se puede responder con la primera ley, porque siempre consideramos, esto cuando veamos la segunda ley de Newton, que igual ya la escribo acá, la segunda ley es masa por aceleración. Lo que me dice la primera ley es que esto es cero, ¿tá? O sea, digamos, las fuerzas, Profe, ¿sí? Nosotros no vemos tu pantalla, ¿no? ¿Eh? No Ah, no estamos se viendo ve tu la pantalla. No está compartiendo. está, ahí va, con razón. Está, ahí va, igual no escribí nada. Era un cohete. La segunda ley, digamos, es es igual masa por aceleración. En general, nosotros consideramos que la masa es constante. ¿Sí? La masa de una caja, la masa de un auto, la masa nuestra, no cambia. Entonces lo que cambia es la aceleración nada más. Para que se dé un cambio de aceleración, o sea, para que se dé una aceleración, precisamos una fuerza. Pero si hay cambio de la masa, sin que haya una fuerza, se puede dar un cambio de aceleración. Esto ahora es confuso, lo sé. Y más adelante capaz que les pongo algún ejemplo de un cohete. Pero lo importante de acá es que los cohetes en el vacío, donde no hay fuerza, se propulsan porque van perdiendo masa. ¿Sí? Al perder masa, ganan aceleración. Es lo que se muestra en las películas, eso que como que largan un cacho para atrás y siguen. Claro, claro. Viste, en las películas, viste que se hacen como. Los cohetes tienen como secciones, ¿no? Tienen como, viste acá, están marcaditas. Cada fase tiene fases. Cada fase se saca una parte del cohete hasta llegar nada más la cabina donde están ellos. ¿Por qué? Porque aceleran, básicamente, de esa forma. Además del combustible, aceleran también de esa forma. Al sacarse masa de encima, tienen que ganar aceleración. ¿Sí? Así que está. Eso es medio confuso. Al que le cope, que investigue un poquito. Con un par de cuentas que son fáciles, se puede sacar. Es una ecuación bastante fácil. Ah, pero igual no son los objetivos de este curso, digamos. Así que está. Estamos con el concepto de velocidad. A ver. Si tengo acá una imagen. Acá tenía esto. Acá. Entonces, si yo tengo un cuerpo que está quieto acá, ¿no? En la posición x es igual a 0. De nuevo, dibujamos los ejes. Está en x es igual a 0. Y acá está x es igual a 10. En un segundo. La velocidad va a ser 10. Está en la posición final. Kilómetros.
menos 0 kilómetros, menos la posición inicial, sobre el tiempo, un segundo. ¿Sí? En la dirección X. En total, 10 kilómetros por segundo. ¿Tá? La velocidad es el cambio de posición con respecto al tiempo. Profe, una consulta, ¿eso de la aceleración es para todos los ejemplos o solo en el anterior, que mientras menos masa, más aceleración? Mientras menos masa, más aceleración. Eso de la aceleración, igual vamos a ver cuando vemos la segunda ley. Pero eso es para todo, para cualquier ejemplo, ¿no? Si vos tenés un cuerpo muy masivo, por ejemplo, si vos querés mover un mueble en tu casa, ¿no? Vos estás haciendo mudanza y te piden mover, o vos tenés que elegir entre el mueble del televisor, que es chiquitito, o mover un armario gigante. ¿Qué vas a mover más fácilmente? El mueble del televisor. ¿Por qué? Porque es menos masivo. Entonces va a ser más fácil acelerarlo, va a ser más fácil moverlo. La masa en general es un impedimento a que un cuerpo se acelere. ¿Sí? En general es constante. En el caso del cohete, al no ser constante, al variar, varía también la aceleración para que esto siga siendo cero. O sea, si no hay fuerza externa, esto tiene que ser cero. Si esto aumenta, si esto disminuye, esto tiene que aumentar. O sea, no hay de otro. Para que siga siendo cero. Pero eso lo vamos a ver en la segunda ley. Capaz que hoy la empezamos y la terminamos la clase que viene. Entonces, la posición es un vector. Por lo tanto, la velocidad va a ser un vector. ¿Tá? La velocidad va a ser un vector v con módulo dirección y sentido. Que va a ser igual al cambio de posición con respecto al tiempo. ¿Tá? Cuando yo escribo las deltas, estos triangulitos, me refiero a un cambio. ¿Sí? O a una variación. ¿Tá? Entonces la velocidad se define como un cambio en la posición, ¿tá? Delta X, cambio en la posición, dividido un cambio en el tiempo. Y hay que diferenciar dos tipos de velocidades, ¿tá? Que es la velocidad media y la velocidad instantánea. La velocidad media es, por ejemplo, si yo voy a Montevideo, ahora, por ejemplo, o sea, me tomo el bote y voy a Montevideo, el ómnibus va a arrancar, va a frenar para que yo me suba, va a arrancar, va a frenar en otra parada, va a subir otra gente, va a arrancar, y va a ir frenando, acelerando, frenando, acelerando. Pero si yo, que estoy, digamos, a ver, yo estoy a 50 kilómetros de Montevideo, ¿sí? Demoro, digamos que 2 horas en llegar a Montevideo, en ómnibus. ¿Ya? Esto quiere decir que la velocidad del ómnibus, ¿cuánto sería? En este caso. Y haces el promedio, ¿no? O sea, sería 50 kilómetros por hora. ¿Sí? O sea, 25. ¿Esto quiere decir que la velocidad del ómnibus sea 25 kilómetros por hora? No, eso es como el promedio. No, porque Claro. la aceleración. No, Claro. Porque el ómnibus, ahí está, el ómnibus acelera, pero acelera también negativamente, o sea, frena. Acelera, frena, acelera, frena. La velocidad media del ómnibus es esta. Es la velocidad media, que no es la velocidad del ómnibus en cada instante. ¿Tá? La velocidad media me sirve para cosas como esta, para promediar
más o menos cuánto demoro yo en llegar. Si te dicen la velocidad media del ómnibus es tal, vos vas a saber más o menos cuánto vas a demorar en llegar a Montevideo. ¿Ah? Entonces, la velocidad media es un promedio de la velocidad del ómnibus, de la velocidad. En cada instante. ¿Sí? Y se define de la siguiente manera. Si este es mi recorrido, ¿no? Yo parto de acá, el ómnibus hace este recorrido y llega hasta acá. ¿Sí? En azul es el recorrido. Esto es mi posición inicial, x sub i. Esta es mi posición final, x sub f. En cada instante, la velocidad es un vector. ¿Sí? Por ejemplo, acá, ¿hacia dónde va a apuntar la velocidad? Ahí. Va a apuntar para acá, para acá, para acá. Va a ser ¿Hacia siempre, dónde va el camino? claro, va a ser siempre, Apunta. va a ser siempre tangente, ¿tá? La velocidad va a ser siempre tangente a la trayectoria. ¿Tá? Tangente quiere decir que, como que o sea, tangente es esto, ¿no? Si yo tengo una curva, tangente en este punto va a ser algo que lo toque apenitas, así. ¿Sí? La velocidad es siempre tangente a la trayectoria. ¿Ah? Entonces, en cada punto, y acuérdense que el tamaño del vector te dice el módulo, acá se va a mover con esta velocidad, acá con esta velocidad, pues acá pone que acelera y va así. Ahí va. Hasta llegar acá. En cada punto va a tener una velocidad distinta. Ahora, si yo uso la velocidad media, ¿qué recorrido sería? ¿Cuál sería el recorrido que hiciera el ómnibus si va con la velocidad media esta? ¿Recto? Claro. Es una recta. La velocidad media, entonces, no le importa la trayectoria que yo hago, ¿tá? No importa si yo para ir a Montevideo pasé por Pando y después di la vuelta y llegué, o fui todo por la interbalnearia, o se agarré Yanatacio. La velocidad media le importa nada más que el punto final y el punto inicial, una recta, ¿tá? Es decir, velocidad media, y esta es la fórmula de la velocidad media, la posición final menos la posición inicial, dividido tiempo final menos tiempo inicial. ¿Sí? Es una recta. ¿Ah? Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero saber la velocidad en cada punto? ¿Tá? Si yo lo que quiero no es conocer nada más a qué velocidad en promedio fui, sino quiero una expresión que me diga la velocidad. Por ejemplo, acá, ¿cuánto vale? O acá. O acá. En ese caso, en el caso que yo no quiera la velocidad promedio, tengo que usar la velocidad instantánea. ¿Ya? La velocidad instantánea es la velocidad en cada punto de mi trayectoria. En cada punto. A diferencia de la velocidad media, yo no puedo definirla como una recta de posición inicial con final. Pero lo que hago es lo siguiente. Si yo tengo el mismo recorrido que recién, vamos a hacer así.
lo que hago es tomar velocidades medias, por ejemplo, de mi punto inicial a un punto muy cercano, ¿sí? Y acá calculo la velocidad media. Y luego la calculo acá. Y luego acá. Entonces, de a poquito, de a pequeños intervalos, yo voy calculando la velocidad media. La velocidad media acá va a ser distinta a acá, va a ser distinta a acá. Entonces, va a variar la velocidad en total. Y de esa forma yo construyo una velocidad instantánea en cada punto. Que si ustedes dieron cálculo en el liceo, o si dieron derivadas ahora acá en el semestre pasado, se define de la siguiente manera. La velocidad instantánea es el límite de cuando la variación del tiempo tiende a cero. ¿Sí? Es el límite de la definición de la velocidad media cuando los intervalos de tiempo son muy pequeños. De esa manera yo defino la velocidad instantánea, que en resumen es la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo la posición, vamos a llamarla, acá en este caso es X porque estoy pensando en una sola dimensión, ¿no? Pero si tengo el plano XY, ¿tá? Ojo con eso, yo acá le puse X porque pensé nada más que en la línea esta. Pero la posición, por ejemplo, si yo estoy acá, la posición R va a ser X e Y. ¿Tá? La velocidad, entonces, voy a tener que derivar X respecto al tiempo e Y respecto al tiempo para encontrar la velocidad. ¿Tá? Esta es la velocidad instantánea. ¿Se entiende bien la diferencia entre estos dos conceptos de velocidad distintos? Sí. ¿Ah? A ver si... Creo que este ejemplo... No, este es para después. Pues yo había pegado un par de imágenes, pero se ve que no quedaron. Este es más de lo mismo. Así que vamos a dar un poquito ahora de la segunda ley. Entonces pensemos lo siguiente. Y pensemos también en el tema del cohete, o en el tema de que yo agarro un mueble, que es, por ejemplo, el mueble del televisor, que no pesa mucho, y lo muevo más fácilmente que un mueble, un ropero. Entonces, pensemos, ¿de qué depende mover un cuerpo? O sea, la facilidad ¿De de la moverlo. fuerza que se le aplique? Ahí va. Del peso. A ver, ¿de qué depende la facilidad para mover un cuerpo? Entonces me dijeron, la fuerza, ¿de qué más? De la masa. La masa, Y también va a depender de la fricción, del rozamiento, digamos. rozamiento, que puede ir, o sea, va en fuerza, ¿no? Depende, acá depende de manera contraria, va a ser una fuerza contraria, pero es una fuerza. Claro. Por ejemplo, rozamiento, que lo frena. Ojo, o sea, lo frenan en caso de un mueble, pero si recuerdan lo que hablamos la vez pasada, si es una rueda, ¿qué hace el rozamiento? Lo impulsa. ¿Sí? Entonces el rozamiento, en el caso de una superficie lisa, o sea, una superficie lisa, una superficie plana, como un mueble, te va a frenar. En general, fuerzas externas. Entonces, la facilidad para mover un cuerpo depende de la fuerza y de la masa.
Entonces, vamos a usar esto porque si no va a estar escribiendo. ¿Cómo se llama el cambio de movimiento de un cuerpo? Es lo que vimos recién, ¿no? La velocidad. Pero si yo ahora un cuerpo está en reposo y lo cincho, ¿qué es lo que cambia? Cambia la posición, pero ¿qué es lo que cambia en sí? La aceleración, le está aplicando una fuerza externa. Claro, si yo le aplico una fuerza externa a un mueble que estaba quieto y lo muevo, por más que lo mueva con velocidad constante, en un principio lo aceleré, lo tuve que acelerar, porque si no el cuerpo seguiría quieto. Entonces, ¿cómo se llamaría mover un cuerpo que está en reposo? O, a ver, ¿cómo puedo escribirlo? Simplemente aceleración, ya fue. Cambios en la velocidad del objeto. ¿Ah? Entonces, ¿de qué depende la facilidad para mover un cuerpo? De la fuerza y de la masa. ¿Qué es este movimiento del cuerpo? Y lo estoy acelerando. ¿Está? Entonces, ¿de qué va a depender la aceleración? De la fuerza y la masa. ¿Está? ¿De qué manera depende? Esa es la segunda ley de Newton. Vamos a escribirla. Y es la siguiente. ¿Está? Entonces, la fuerza es masa por aceleración. ¿Está? Entonces acá pensemos un poco. ¿Está? Las unidades ustedes ya las saben. ¿Qué unidades tenían? La fuerza. La fuerza es Newton. Es Newton. O sea, ¿alguien se acuerda? Piensen en cada una de las componentes. Masa por metros sobre segundos al cuadrado, ¿puede ser? Sobre el tiempo cuadrado. Estas son las unidades. En el contexto, esta es la segunda ley. Lo que te dice es que la aceleración depende de la fuerza que le apliques al objeto, la fuerza externa. ¿Sí? En el contexto de la primera ley, ¿cómo la pueden relacionar ustedes, estas dos leyes? La primera ley que le decía, si el cuerpo está en reposo o con velocidad constante y no hay fuerzas, va a seguir en reposo o velocidad constante. ¿Cómo la pueden relacionar? Hacia el cuerpo. Vamos a escribir. Bueno. Borré el reposo. Ahí. ¿Qué pasa si el cuerpo está en reposo o con velocidad constante? La aceleración es cero. En reposo, la aceleración es cero. ¿Sí? Entonces, la fuerza total va a ser cero. Fuerza neta. ¿Está? Entonces, si el cuerpo está en reposo o con velocidad constante, no hay una fuerza neta sobre el cuerpo. ¿Está? De la misma forma,
que sobre el cuerpo no hay fuerzas externas, pasa lo mismo, ¿sí? Pero esta vez lo que es cero es... esta vez lo que es cero es la fuerza. ¿Sí? Entonces, en ese caso, esto es cero. Porque no hay fuerzas externas. Por lo tanto, la aceleración es cero. Por lo tanto, la velocidad es constante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la aceleración... Vamos a escribirlo... A ver, es análogo, es igual que lo que dijimos con la posición. ¿Se acuerdan que trazamos primero la velocidad media, que eran tomar todo lo que me moví, dividirlo por el tiempo? Esa era la velocidad media. Y si quería la velocidad instantánea, tenía que hacer lo mismo, pero para pequeños intervalos de tiempo. ¿Qué pasa con la aceleración? Lo mismo, pero con la velocidad. La aceleración instantánea se define como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Por ejemplo, yo acá tengo unos ejemplos. Una persona que va en bici con la aceleración es igual 0, ¿sí? Y ya les pregunto de paso, como ustedes van en bici, ¿no? Están por la ruta yendo en bici. Tienen que pedalear, tienen que hacer fuerza. Si va a velocidad, a aceleración constante, ¿qué fuerza es la que interactúa, digamos? El rozamiento. El rozamiento La con el rueda con el piso, suelo. claro. Y ustedes que pedalean, ¿sí? Ustedes que hacen mover, en este caso la rueda, y el rozamiento que los frena a ustedes, el viento, etcétera. Capaz que el freno de la bici, si de repente se cruza algo. Pero si tiene aceleración 0, esto quiere decir que si ustedes van a velocidad constante, quiere decir que la fuerza neta del sistema es 0. ¿Tá? La suma de su pedaleo con el rozamiento y todos los demás factores es 0. ¿Tá? Fuerza neta es igual a 0. En el ejemplo de arriba, el motor hace fuerza para que el camión acelere. O sea, para que el camión se mueva para allá. Los frenos trancan las ruedas, por lo tanto hay más rozamiento. ¿Qué pasa acá con la fuerza neta? Y está desacelerando el camión. Claro. Hacia Va la a ser fuerza. negativa. Ahí va, hacia dónde apunta la fuerza neta. Hacia el opuesto la donde iba el tierra. camión. Al lado contrario. Entonces vamos a dibujar acá. Ya que estamos. Acá su pedaleo lo tiro para allá. Fuerza 1. Acá los tira para allá. Fuerza 2. Y la fuerza neta es 0. ¿Tá? O sea, la suma de las fuerzas va a ser 0. En el caso del camión, va a haber una fuerza para acá. Fuerza 1. Y una fuerza para allá. Fuerza 2. Al yo sumar los componentes, esto me va a dar que es menor a 0. ¿Sí? Va a ser negativa, porque va a apuntar para acá. ¿Sí? Y en el caso de arriba, al contrario. Si yo estoy acelerando, la fuerza neta va a ser para acá. La neta mayor a 0. Esto, ¿por qué? Porque
siempre recuerden eso, que al igual que la posición, al igual que la velocidad, la aceleración es un vector y puede ser negativa. Cuando ustedes frenan, lo que están haciendo es acelerando negativamente. ¿Sí? Va a tener una dirección, va a tener un sentido y va a operarse de igual manera que operan cualquier vector. Ustedes pueden sumar, pueden restar, pueden hacer todas ese tipo de operaciones. Quedan 5 minutos, así que voy a cortar por última vez la clase. Dale. Y ya seguimos en el mismo link. ¿Ok? Bueno, eso. Bueno, Bien. el foro, como. Sí. Las estoy subiendo a un canal de YouTube que tengo que decirles que publiquen el canal de YouTube en el foro para que ustedes puedan entrar. ¿Tá? Ok. La primera clase quedó un poco más grabada, la primera, la del jueves pasado, Sí. sobre todo el sonido, pero la clase pasada, la del martes, quedó bien. Esa ya está subida. Hoy en la tarde les pido que publiquen el canal de YouTube ahí en el foro, así que ustedes pueden entrar. ¿Tá? Perfecto. Muchísimas gracias. Claro. Tá, entonces, a ver si tengo algún ejemplo más. De vuelta, Ah, en el contexto abrí acá el hijo. de la segunda ley. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto ahí? Cuidado. Mira cómo termina a través de la puerta. Entonces, en el contexto de la segunda ley, la fuerza es igual a la masa por aceleración. Esto quiere decir que la masa de un cuerpo es un impedimento a que lo aceleren. Creo que es María, ¿no? Tenés el micrófono abierto, María. Disculpen, lo que pasa es que estaba teniendo una cosa aquí en mi casa. Tranquilo, no pasa nada. La masa es un impedimento a que aceleren al cuerpo. ¿Tá? Entonces, una caja de 50 kilos, evidentemente me va a costar más trabajo a mí, me va a costar una mayor cantidad de fuerza moverlo, acelerarlo, que una caja de 15 kilos. ¿Tá? En el caso del cohete, al no haber fuerzas y al yo cambiar la masa, para que se mantenga la igualdad, que tiene que ser igual a cero, tiene que cambiar la aceleración. Entonces, la segunda ley es una ley, parece bastante básica, pero es una ley que se usa hasta a ese nivel, se usa para propulsar cohetes, nada más y nada menos. Entonces, es una ley bastante fuerte. Después, está la primera ley que leímos recién, la segunda ley que es esta. Tenemos la tercera ley. ¿Alguien se acuerda de la tercera ley? No. Porque es la ley que todos se la saben, pero es como que muchas veces se nos olvida. Es la acción y reacción. Yo tenía un par de ejemplos de la segunda ley, pero yo dije no sé. Entonces paso a esto. Así ya el martes que viene podemos trabajar con el práctico una mayor cantidad de tiempo. Entonces vamos a hablar de la tercera ley. Acción y reacción. ¿Qué significa esto? Que a cada acción corresponde una reacción. Actúan dos cuerpos, Ahí va. dos fuerzas, digamos. Y también es como que el módulo es igual, pero las direcciones son opuestas, ¿por eso? Ahí va. Entonces, vamos a empezar. Actúan dos cuerpos, ¿sí? O sea, se tiene que dar una interacción. ¿Tá? O sea, no hay una tercera ley para un solo cuerpo. Interacción de cuerpos. ¿Qué más? Me dijeron algo de las fuerzas. El módulo, ¿cómo tiene El que ser? módulo es igual,
con opuesto sentido o dirección, siempre me mareo. Fuerzas. En módulo iguales. En sentido opuestos. Opuesto. Ahí va. ¿Está? Entonces, si tengo, por ejemplo, no sé, vamos a empezar siempre con las cajitas ahí. Digamos que están en contacto, ¿no? Tengo una cajita verde y otra cajita blanca. La cajita verde le hace una fuerza para acá. La cajita blanca le hace una fuerza para acá. Esto es 1, 2. Esta es la fuerza que 1 ejerce sobre 2. Y esta es la fuerza que 2 ejerce sobre 1. La tercera ley lo que te dice es que la fuerza que Yo estoy por llegar, claro. Así que nos vemos ahí. digamos que esta cajita le ejerce sobre la verde es igual y opuesta. Entonces, se tiene que dar esto. ¿Sí? Es simplemente esto. Esa es la tercera ¿Puedo ley. repetir esa última parte, profe? Esa de... Sí. ¿La del signo o cuál? Eso que encuadró recién que explicó, ¿no? Ahí va. Yo lo que yo usé fue lo siguiente. La fuerza que ejerce la cajita 1 sobre la cajita 2 la llamé F1 sobre 2. La fuerza que ejerce la cajita 2 sobre la 1, 2 sobre 1. Lo que me dice la tercera ley es que todos los cuerpos, cualquier cuerpo que haga una fuerza sobre otro, va a sentir una fuerza igual en módulo. O sea, la cantidad, el valor, el número de la fuerza va a ser, si son 50 newtons, va a ser 50 newtons, y en dirección opuesta a la dirección en que yo le hago la fuerza. ¿Sí? Eso como lo escribo matemáticamente. Lo escribo de esta manera. Como es un vector, nada más le cambio el signo. Va a ser igual, pero opuesto. ¿Está? Esto, por ejemplo, es clave. Ahora, ustedes, por ejemplo, cuando empujan un mueble, si el piso es liso, ¿qué pasa con ustedes? ¿Hacia dónde se van? ¿Hacia dónde se mueven? ¿Hacia dónde se mueven sus pies? Te vas hacia el lado contrario donde estás empujando. Claro. ¿Por qué? Porque sienten una fuerza. Entonces ustedes tienen que entrancar en contra de esa fuerza con el piso para poder mover el mueble. Y eso con todo. O sea, a ver, si ustedes le pegan a la pared un piazo a la pared, a usted también le va a doler y a la pared también se va a romper. ¿Tá? Entonces, la tercera ley es simplemente eso, es a toda acción hay una reacción en sentido contrario. ¿Tá? ¿Alguna duda de las leyes que vimos hasta ahora? ¿Tá? La primera ley es la del si no hay fuerza, el cuerpo se va a mantener como sea constante. La segunda ley, ¿tá? Fuerza sobre masa por aceleración. No trabajamos mucho el concepto de aceleración, eso lo quiero trabajar mejor el martes, y ya de paso echamos unos ejercicios, ¿tá? Porque hay unas particularidades con la aceleración. Y la tercera ley es que a toda acción hay una reacción, que va a ser en sentido contrario y con módulo igual. ¿Tá? Si quieren, bichamos, porque en realidad va a haber tiempo. ¿A qué hora es? Si quieren, bichamos algún ejercicio de los lectores, ¿te parece? ¿Qué nadie ha preguntado hoy? Por mí sí, profe. Sí, más bien. Ahí va. Entonces, esto ya paro de compartir, de grabar.